Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a CryptoCanal, un programa donde exploramos todo el fascinante mundo de blockchain, Bitcoin, Web3 y todas estas tecnologías que transforman la sociedad, ¿vale? Hoy tenemos una entrevista muy especial que tocará un tema bastante relevante y, por desgracia, de actualidad, ¿vale? Que es la ayuda en situaciones de catástrofes naturales, en este caso con blockchain, ¿vale? Ya que estamos en el programa de CryptoCanal. Para ello, hoy nos acompaña una invitada muy especial, Rocío González Pérez, que es una experta en descentralización y blockchain. Rocío, es un placer tenerte hoy con nosotros. Bueno, hay que comentar que estás por Nepal, ¿vale? Nepal también sufrió unas inundaciones, no sé si también terremoto o vino consecuencia de esto, pero ¿qué haces por Nepal y demás? Tan Hola, lejos. ¿qué tal? Pues os comento, bueno, yo llevo ya unos meses un poco siendo nómada, yo llevo mis proyectos alrededor del mundo, no solo en Nepal, sino en otros países también. Y bueno, pues me dio por venir a Nepal porque decidí hacer un voluntariado y aprender un poquito más sobre otro tipo de filosofías, en este caso filosofía budista tibetana. Y entonces estoy haciendo voluntariado en un monasterio budista tibetano. Así que pues desde aquí trabajo, desde aquí enseño a los niños, a los monjes pequeñitos, pues todo lo que no es budismo. Enseño historia, ciencia, derecho, economía, eh, de todo lo que no es filosofía budista, porque ellos ya tienen sus propios profesores. Pero sí, y aquí estoy pues estudiando budismo tibetano y aprendiendo un poquito más sobre otras culturas. Al mismo tiempo pues sigo con mi trabajo y tal, pero bueno, mi trabajo me permite un poco tener ese nomadismo digital, ¿no? Como se llama ahora. Muy bien, oye, pues perfecto, la verdad es que es súper interesante. Yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo llegas a conocer blockchain, cómo empiezas a interesarte y cómo haces prácticamente de esto tu profesión? Pues bueno, en realidad yo soy graduada en Derecho y AD. Ujú. No me considero abogada porque no estoy colegiada, pero bueno, nunca me hizo falta la colegiación para hacer mi trabajo. Digamos que me considero más jurista, ¿no? Y pues empecé en blockchain, bueno, siempre he tenido cierta curiosidad, ¿no? Por cómo funcionaba el sistema y desde que antes de empezar la carrera siempre veía ciertas fallas en el sistema, ¿no? Y siempre veía a mi familia, a mi padre, el marido de mi madre, mi padrastro, que es el que me ha enseñado todo sobre derecho, pues veía mucho las noticias, siempre había muchos temas jurídicos en mi casa. Y siempre tenía preguntas que no siempre sabían responder. ¿Y esto por qué es así? ¿Y estos dirigentes por qué dirigen esto? ¿No? Preguntaba cosas como, ¿y el que lleva el Ministerio de Sanidad, por qué no es médico? O preguntas así que son de niños, ¿no? Que luego cuando creces pues tienes tus propias respuestas, pero son preguntas muy interesantes. Ujú. Y siempre veía que había ciertas fallas en el sistema, ¿no? Y mi padre siempre me decía, la democracia no es el mejor sistema, es el menos malo conocido. Y entonces yo Ujú. decía, pues vaya estupidez, ¿por qué no creamos uno mejor? Siempre, ¿no? Siempre decía siempre tenía ese tipo de preguntas, ¿no? Y entonces, pues, empecé la carrera siempre con esa curiosidad de decir, si todo el mundo sabe que las cosas van mal, ¿por qué no estamos haciendo nada porque vayan mejor, no? Y pues los primeros artículos que yo escribía, ya ves, con 17, 18 años, que están en internet, vamos, los primeros blogs o incluso antes, ¿no? Con 15, 16, escribía cosas sobre la noocracia, ¿no? Ujú. El sistema regido por el saber, ¿no? Y, y escribía cosas sobre tecnocracia, ¿no? Y cosas así. Y investigaba otro tipo de sistemas que no fueran el que estudiabas en la universidad como tal, ¿no? Siempre tenía esa curiosidad, ¿no? Mis asignaturas favoritas siempre eran filosofía del derecho, teoría del derecho, las que no le gustaban mucho a nadie, ¿no? Yo era de las que
me estudiaba administrativo el último día, ¿no? Porque decía, ¿para qué me tengo que aprender las ordenanzas municipales de un pueblo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene, no? Y siempre he tenido esa curiosidad, ¿no? Y entonces, pues, al final de la carrera ya empecé a verle un poco más de sentido a todo, ¿no? Empecé a entender cómo funcionaba el sistema, ¿no? A responder todas esas preguntas que tenía. Y bueno, acepté en algún momento determinado de que yo sola no iba a cambiar nada. No iba a cambiar el sistema, no iba a cambiar cómo están las cosas, no iba a cambiar el sistema de la representación en un sistema democrático. Así que digamos que lo abandoné. Dije, no tenemos medios, esto no se puede cambiar ahora mismo, hay que estar muy dentro del sistema y crear una revolución demasiado grande para yo poder hacer algo, ¿no? Son pajas mentales y no me van a llevar a ningún sitio. Y lo aparqué un poco, hasta que en 2018-2019, buscando información por internet, leí sobre Bitcoin. Y entonces dije, ostras, pues sí que se puede, oye, y sí que podemos hacerlo individualmente. Y no son pajas mentales, y está pasando, y va a pasar más aún, ¿no? Y entonces, a raíz de 2018-2019, leyendo sobre Bitcoin y aprendiendo trading, empecé con el trading y ahí retomé todo lo que había dejado durante la carrera y empecé otra vez a investigar nuevos sistemas, esta vez con la aplicación de tecnología. Y desde entonces, 2018-2019, pues ahí sigo en ese camino. Muy bien, la verdad es que sí, un poco, yo al principio también conocí Bitcoin. Bueno, yo me interesé y en serio dije esto, me tengo que dedicar a esto. Yo creo que en el año 2017 o por ahí. Pero al principio cuando lo conocí no tuve la sensación, porque leí que era un dinero electrónico y a mí el dinero me causaba casi repulsa, de verdad. O sea, los temas económicos y demás. Y ahora cuando hablo, hay gente que me pregunta, oye, pero tú eres economista. Digo, yo no, para nada, no estudio economía, pero es que cuando entras en el mundo de Bitcoin, de blockchain y eso, aprendes una cantidad de cosas sobre economía y empieza a gustarte la economía, o sea, que te arrepientes a veces de no haber estudiado la carrera, que por cierto yo la comencé y me la dejé, porque en aquella época no existía Bitcoin y no le encontraba sentido a aquello que me estaban explicando en clase. Ahora, bueno, la retomaría o sea, con mucho agrado, aunque me explicarían cosas que no me servirían de nada, pero podría de alguna manera entender o ver cómo darle la vuelta a todas esas cosas. En el tema de las ayudas en caso de catástrofes y demás, nosotros conocemos las ONGs, o sea, todo el sistema que hay montado de forma centralizada, quizá también porque no se conoce la existencia o no se conocía la existencia de la descentralización. Pero tú podrías hacer una comparativa, o sea, ¿qué defectos le ves a las ayudas de forma centralizada y cómo el blockchain puede ayudar para que este tipo de ayudas se gestionen de una forma mejor? Claro, bueno, como te decía, yo era de las que estudiaba Derecho desde la filosofía, ¿no? No desde me enseñan un sistema y mi trabajo como, digamos, letrado, jurista o abogado es aplicar este sistema, ¿no? Yo decía, no, el trabajo de un jurista es crear sistemas que organicen a la sociedad de la mejor manera posible. No tenemos que limitarnos a una cosa. Entonces, para mí, las fallas en la descentralización vienen de base. Es decir, esto lleva siendo un tema desde Montesquieu y desde Hobbes, ¿no? Desde que se decía que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Es decir, la centralización es un problema de base, ¿no? Cuando todo el poder recae en una persona o en una entidad, ya eso es corrupto por naturaleza, ¿no? Si tenemos en cuenta los principios claros en los que se fundamenta nuestro sistema realmente, ¿no? De hecho, de ahí viene pues todo el sistema que conocemos, la división de poderes y todo esto, ¿no? Entonces,
claro, esto se aplica a todos los sectores, incluido el de las emergencias climáticas y el del cambio climático. Entonces, la centralización para mí es un problema per se, o sea, en sí mismo. Y claro, hasta ahora pues no teníamos una manera mejor, un sistema mejor porque no es escalable, no podemos hacerlo escalable de una manera que no sea tecnológica, ¿no? Hasta ahora. Pero ahora sí que se puede, ¿no? Entonces, a nivel climático o en emergencias climáticas, pues tenemos los mismos problemas de la centralización aplicada al cambio climático, ¿no? Como por ejemplo la falta de transparencia, ¿no? Como me contabas de las ONG, ¿no? Que, bueno, a veces tú mandas dinero a una ONG y no sabes, bueno, llegará, no llegará, será para lo que dicen que es o no será, que lo mismo sí, pero ya la duda hace que haya una escasez de transparencia, ¿no? Y luego los tiempos de respuesta en un sistema centralizado, todo debe partir por uno, ¿no? Por una entidad, por unos niveles de aprobación, ¿no? Y eso ralentiza muchísimo los niveles de las respuestas, ¿no? Luego, otro problema, los riesgos de los puntos únicos de falla. Es decir, si una catástrofe natural revienta unos servidores o un sistema, pues hasta ahí hemos llegado, ya está, no hay más, ¿no? Es uno nada más, por ahí pasa todo, ¿no? Pues con la descentralización también solucionaríamos este punto. Luego también hay comunidades locales que no tienen acceso, ¿no? a las infraestructuras centralizadas, tanto bancarias como de cualquier otro tipo, ¿no? Esto también ayudaría, ¿no? Tiene sus barreras, evidentemente, de implementación, por supuesto. Luego, algo que es tedioso, creo que para todos, es la burocracia. Es decir, esto ahí estamos todos de acuerdo. Yo no he conocido nunca a una persona que hablando de estos temas, haciendo un trámite administrativo, no se esté quejando de la burocracia. Es que no he conocido a nadie todavía. Y hay un montón, ¿no? La corrupción, ¿no? Que va unida a la falta de transparencia. Es decir, muchísimo, ¿no? La dependencia también, ¿no? De una entidad centralizada siempre para todo, ¿no? Que tome todas las decisiones, tenga capacidad para tomarlas o no. Hay un montón de temas. La escalabilidad también, ¿no? Cómo podemos hacer cualquier tipo de respuesta más escalable, ¿no? Que englobe a más situaciones, más personas, más comunidades. Ahí es donde veo un poco el fallo en la centralización, ¿no? Ya, yo con toda la gente que hablo que conoce esta tecnología y le comenta sobre la gestión de ONGs o de ayudas mediante esta tecnología, mediante la descentralización, todos coinciden que es una aplicación, vamos, de libro, ¿no? Ideal, pero eso es la teoría. Ahora lo llevas a la práctica y sí, seguro que funciona, pero a mí lo que me da miedo y por eso creo que no ha proliferado más es los problemas que nos podemos encontrar a la hora de aplicar esta tecnología. Y bueno, una sería, por ejemplo, el desconocimiento en principio de la gente, pues a la hora de manejar un wallet, o sea, si tú les envías dinero, bueno, cómo van a gestionarlo. Tienen que crearse una cuenta, ver los tokens que le llegan o el dinero, transformarlo en fiat si es que necesitan de esa transformación del dinero. Pero bueno, eso es un tema de educación y yo creo que se puede ir solventando poco a poco. Y cuando le dices a la gente que bueno, que eso es valor y que si no se fían lo pueden convertir en euros, pues yo creo que con mayor motivo, ¿no? Cuando la gente necesita esas ayudas, pues que les lleguen y puedan gestionarlas. Eso ya es una forma de ir metiéndose en todo esto y que la gente vaya aprendiendo. Pero a mí lo que me da un poco de miedo es la reacción de las ONGs ya consolidadas y luego de la utilización que los gobiernos hacen de esas ONGs.
que muchas veces parece que están al servicio de esas ONGs, están al servicio del gobierno o son un brazo más del gobierno. Entonces, ¿tú te imaginas a un grupo de ciudadanos creando una DAO o creando un fondo de ayudas en blockchain con criptomonedas y que luego eso se pueda poner en funcionamiento? O sea, ¿no crees que la administración empezaría a poner pegas, a intentar cobrar impuestos, a cerrarlo comentando que puede ser una estafa, qué tal? O sea, a desmontar todo ese sistema. Claro, realmente el que no está en el poder lo que intenta es cambiar las cosas y el que está en el poder lo que intenta es no perderlo. Sí. Entonces, claro, al final hay un conflicto ahí que hay que solucionar y que los gobiernos y las grandes entidades siempre van a intentar o pararlo si es que pueden o ralentizarlo lo máximo posible. Pero realmente hay muchísimas maneras de hacer que eso, de que haya una transición tranquila y pacífica, ¿no? Porque realmente tampoco podemos decir, oye, vamos a construir todo de manera descentralizada y vamos a olvidarnos de todos los sistemas que tenemos ahora mismo, y porque sería un caos, ¿no? Sería un caos de paradigma, de percepción, de educación, de conciencia, y creo que esos cambios tan radicales tampoco son buenos. Entonces, sí que tiene que haber un nexo de unión donde el sector público y el sector privado colaboren de manera que entre todos nos vayamos dirigiendo hacia la descentralización poco a poco. Aunque el final ya sabemos cuál es. O sea, el final es descentralizado, no cabe otra. Pero desde ahora hasta que ese momento sea completamente aplicable, tiene que haber muchísimos años de colaboración, de regulación también y de ese colaboración de energías, ¿no? O sinergias, ¿no? Al final, la única manera que yo veo de que el sector público, bueno, y ya se está viendo, ¿no? Desde que el sector público empiece a aceptar, sector público también ONGs y todo esto, ¿no? Empiece a aceptar este tipo de modelo es con presión desde el sector privado. Al final, cuando un porcentaje muy grande de los ciudadanos utiliza la tecnología peer-to-peer, ciudadano a ciudadano, persona a persona, y cuando muchísimas empresas también están en tecnología, al final o te adaptas o te comen. Es decir, si no terminas adaptando la tecnología y dirigiéndote hacia eso, al final no te necesitan. Y van a hacer todo lo posible para intentar evadir pasar por esa centralización. Y eso no hay quien lo pare, desde mi punto de vista. Da igual que pongas, a ver, te pongo el ejemplo, por ejemplo, en las criptomonedas, ¿no? En muchísimos exchanges que llegan las regulaciones y llegan los KYC, ¿no? Los Know Your Customer, donde ya pones toda tu información fiscal y todo. Está muy bien, es un filtro, bien, pero eso no va a evitar que haya otra infraestructura por debajo que siga moviendo capitales y que siga moviendo capitales de manera anónima. Puedes poner un KYC, KYB, KYT, te puedes inventar el nombre que quieras, que va a servir en ese momento y para esa transición está muy bien, pero no va a parar el movimiento, porque la red está por debajo y esas personas siguen conectadas en otro nivel, ¿no? Por lo Sí. tanto, es algo que no se puede parar. Es una presión del sector privado hacia el público y bueno, y creo que dentro de lo que cabe se está consiguiendo, ¿no? Insisto, tiene que haber una transición lógica, una transición pacífica. O sea, la revolución no tiene que ser revolucionaria, puede ser pacífica, ¿no? Puede ser una transición donde realmente podamos llegar a un punto medio, ¿no? Sí, bueno, yo estaba hace escasamente hora y media en la zona cero
de las inundaciones de Valencia. Y bueno, yo periódicamente voy escuchando testimonios de gente y demás. Y bueno, hay varios que me llaman la atención, ¿no? Uno es, esto ha aparecido también en diferentes vídeos, de llegar convoyes con ayuda y a los 2 primeros días no había problemas porque no había ejército, no había nadie. Las primeras unidades del ejército que llegaron, en lugar de ir a ayudar, lo que hacían eran controlar el tráfico de la gente, ¿vale? Especialmente los convoyes. Algunos los desviaban, les decían dónde tenían que ir, solían ser naves gestionadas por ayuntamientos, por la administración y claro, la gente se negaba, decía, no, yo vengo a ayudar a la gente, vengo a ayudar directamente, ¿no? De forma descentralizada, pero el poder siempre tiende a centralizarlo todo para que no se le escape nada, para ellos repartir las ayudas, vengan de quien vengan, aunque sea del esfuerzo ciudadano, aparte de los impuestos que ya previamente han estado pagando y demás. Y otro testimonio, este lo vi en vídeo, es que en el ejército, ¿vale? Que es, digamos, el órgano del Estado que ha sido enviado para ayudar, eh, está alimentándose de las ayudas de la gente, o sea, del catering que están haciendo personas privadas que están ayudando, que están sacando tiempo, ¿vale? Suyo y dinero para poner esos alimentos, para hacer esa comida y luego repartirla. O sea, el ejército, no sé a otros niveles o en otros sitios, pero el vídeo este decía claramente que, bueno, los caterings enseñaban la bolsita, dice, esto no lo proporciona el ejército para los soldados, o sea, los soldados vienen a comer del catering que se hace pues para el resto de ciudadanos también, ¿no? Que afectados. Entonces, lo que vengo a decir con esto, y perdona que me enrolle un poco, es o sea, vamos a ver, que primero el gobierno o el Estado intenta centralizar las ayudas y luego que la gente ya se empieza a plantar un poco y a decir, no, o sea, estas situaciones las tenemos que solventar nosotros. Si el Estado nos ayuda, está muy bien, pero si no, tenemos que sacarnos nosotros adelante. Entonces, esa transición que decías que tenía que haber, yo creo que no quita que a lo mejor se estén dando ayudas desde el Estado, que menos, ¿no? Si estamos pagando impuestos, pero que crear fondos cripto, llámese DAOs, donde luego la gente pueda decidir, oye, a quién va esta ayuda, o a dónde va la otra, pues eso se puede ir haciendo de forma paralela. Lo que pasa es que no pueden ser a lo mejor DAOs que estén creadas en España por temas de regulación y demás. Tienes que hacerlo desde Estados Unidos o desde otras jurisdicciones y demás, y desde allí ayudar aquí. No sé tú esto cómo lo ves, si eso sería factible o no. Claro, al final es lo que te decía, ¿no? A nivel regulatorio, bueno, para empezar, los reguladores, y me incluyo, ¿no? Y los juristas siempre vamos un poco detrás de los científicos, ¿no? Los científicos siguen ahí creando cosas que pueden cambiar el mundo y nosotros, oye, espera, porque esto tiene consecuencias, ¿no? Hay que estudiar bien cómo se hace, ¿no? Pero igual estamos en las mismas, ¿no? No hay regulación para hacer DAOs, no hay regulación. Mira, en los últimos 3, 4 años te puedo decir que el 90-80% de los proyectos en los que he trabajado están todos en vacíos legales. Todos. Donde no hay regulación, donde no hay de qué manera. Pero yo precisamente no voy a coger a estas personas, a lo mejor un letrado o un jurista con un poquito más de edad de otra generación, a lo mejor te dice, mira, esto no se puede hacer. Yo te digo, oye, no hay regulación, hazlo y ya vendrá la regulación. Entonces, esto de no hay regulación, y bueno, ¿qué pasa? Que porque no haya regulación tenemos que estar parados. ¿Qué pasa? Que quiero constituir una DAO para
para hacer un fondo de emergencia a través de blockchain de manera descentralizada y tengo que esperar a que... No, tú haces la DAO y la DAO funciona. Oye, esto es una realidad patente, tiene un montón de usuarios, tienes que regularlo. Es decir, pues regúlalo a posteriori, pero el contrato y la DAO se tiene que hacer porque no podemos parar ese avance y esperar a ver cuando la burocracia quiera regularlo, desde mi punto de vista. Y bueno, ahí, sí, dime. No, bueno, en el caso del Lido DAO, claro, lo que pasa es que esto era, creo que era fondo de inversión, bueno, al final es finanzas descentralizadas, no es un fondo de ayudas para ayudar a los demás, pero es que cuánta gente no se ha visto recaudando fondos para ayudar a alguien y le ha venido a Hacienda y le ha pedido dinero, ¿no? Por todo eso, cuando a lo mejor ya había repartido todo entre los beneficiarios de esas ayudas. Pues no me extrañaría que en un momento dado montes una DAO para todas estas cosas y te digan, oye, que tienes que pagar esto o lo otro, o tienes que regular, o tienes que ajustarte a esta regulación. Como no te has ajustado, te cae una multa. Y bueno, o sea, una serie de cosas. Se están cobrando impuestos por depositar el lodo en los... O sea, el lodo que se está quitando de las calles. Se están cobrando impuestos, ¿vale? O sea, y dicen que se van a rebajar un 20%, pero en enero de 2025. O sea, que unas barbaridades. Por eso te digo que mucho cuidado con estas cosas y demás. O sea, a mí me dan un poquito de miedo. Por eso, quizá operar desde una jurisdicción más crypto-friendly, más, ¿sabes? Pues sería la mejor solución para estas cosas. Vamos a ver, sí, en cierta ocasión, ¿no? Comentaste que bueno, que la descentralización aplicada a la sociedad puede crear un mundo más libre y sostenible. No sé si podrías profundizar un poco en esta idea. Sí, bueno, al final partimos de la misma base que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el principal punto que podemos tratar o trabajar de cara a esto que me dicen? No, es que se están pagando impuestos por cosas que no se deberían. Bueno, sinceramente, a mí no me importa pagar impuestos. Ahora, cuando hay un problema de este calibre, yo quiero saber dónde están esos medios, ¿no? ¿A dónde han ido, no? ¿A dónde ha ido mi dinero que yo he pagado de impuestos, no? Claro, con blockchain esto sería transparente y público. Es un tema peliagudo, ¿no? El decir, oye, ¿por qué el dinero del Estado no es público si el Estado es público y el Estado somos todos, ¿no? Vi una campaña hace poco, bueno, no sé si era un vídeo de Pedro Sánchez o algo que decía eso, ¿no? Que el Estado somos todos, que el pueblo salva al pueblo porque el Estado somos todos. Bueno, si somos todos, porque no es público, ¿no? O sea, te quiero decir... Bueno, eso ya lo decía Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. O sea, el Estado somos todos y todo. Claro, claro. Entonces, es que ahí, bueno, con respecto a la sostenibilidad, pues tanto en el sector público como en el sector privado, o sea, al final estamos viviendo pues la cuarta revolución industrial, ¿no? Que viene de la mano pues de la tecnología, pues como siempre ha sido realmente. En cada momento histórico, pues de la tecnología y de las herramientas que había en ese momento, ¿no? Y ahora, pues ahí estas, ¿no? Entonces, pues realmente yo no concibo blockchain como algo independiente, sino que considero la cuarta revolución industrial como la suma de muchas tecnologías, ¿no? Y creo que todo es uno. Tenemos que tener, desde mi punto de vista, una visión 360 de lo que es la tecnología, ¿no? Es decir, el blockchain hay que contemplarla junto con inteligencia artificial, ¿no? Junto con ciberseguridad, ¿no? Incluso junto con computación cuántica, ¿no? Porque al final está también, quizás no ahora mismo, pero todas las tecnologías están unidas de alguna forma, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que comentabas de la sostenibilidad o el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Si tú concibes blockchain con la seguridad y la transparencia que tiene blockchain y lo sumas al Internet de las cosas, por ejemplo, esa manera automática, ¿no? de mandar alertas en el momento en el que un sensor pueda detectar que un río se ha desbordado, ¿no? De manera instantánea. O
sea, en el momento, no hay que esperar a la EMET, ahora la EMET tiene que mandar una notificación y el gobierno tiene que permitirla, no permitirla, entidades. Oye, se ha desbordado un río, se ha desbordado un río. ¿Qué aprobación necesitas para mandar una alerta, no? O Cosas mandar la como, ayuda. Mandar la claro, ayuda. para mandar la ayuda o para mandar, o pongamos de manera preventiva, o la Ujú. alerta. Empecemos por ahí, porque ya la Sí. alerta en el caso de la DANA en España ya se decretó o se envió muy tarde. O sea, yo he Ujú. visto, yo tengo amigos ahí, ¿no? Y me decían, es que cuando mandaron un mensaje de alerta, yo veía en mi calle 3 montañas de coches apilados. Es que eso es Ujú. muy tarde, muy, muy Sí. tarde. O sea, eso, ¿cómo puede ser, no? No es Sí, todo. yo estaba hablando por teléfono con mi hermano y mi hermano comentándome que es que yo no me lo podía creer porque es mi hermano y me lo creía, pero de verdad, o sea, pasar contenedores por la calle, caravanas, coches, ya ni te cuento, y al cabo del rato de haber hablado con él, a mí me llega una alarma, o sea, que es la misma que nos llegó a todos. Entonces, Claro, no, es que es incomprensible, ¿no? claro, Todo lo que está pasando, lo que está de pasando. nuevo ha sido más rápida el peer-to-peer. Sí, Él sí, llama a sí, mi amigo y me dice qué es lo que está pasando, que la propia alerta que debería llegar a todos los ciudadanos, ¿no? O sea, al sí. final está súper demostrado para mí que el peer-to-peer, la descentralización es muchísimo más eficaz en en todos los sectores. Blockchain va a venir para todos los sectores y está viniendo para todos los sectores. Ujú. Sí. Eh, ¿Tú conoces algún caso de emergencias donde se haya aplicado ya blockchain y esto? O de momento no hay ningún caso? O por lo menos las ayudas, ¿no? Tengo algunos proyectos que he ido investigando por ahí. Creo que todavía no están como para poderse aplicar al 100%, pero sí que Mm, hay muchísimos proyectos muy interesantes. Tenía el nombre de alguno por aquí, a ver si recuerdo. El de, a ver si recuerdo. Ah, el ciclón de Mozambique, que se llama Ciclón Idai. ujú, Ahí hubo en 2019 un ciclón en Mozambique y se utilizó esta empresa, iTech se llama, utilizó blockchain para distribuir la ayuda humanitaria, por ejemplo. ujú, Pero ya te digo que es algo que, imagínate, si ahora todavía estamos verde en estos, imagínate en 2019. ujú. Muy Es bien. Sí, sí, dime bien. No, es decir, que está en desarrollo, ¿no? Que todavía proyectos que sean aplicables al 100%. Sí que hay muchos de proyectos humanitarios, de pagos peer-to-peer para financiar proyectos humanitarios. Por ejemplo, de ese sí he visto mucho, tipo crowdfunding, y son muy interesantes también. Pero Sí. así como tal, Bueno, yo creo que es la ayuda básica, ¿no? El crear un crowdfunding para ayudar a la gente y luego que las propias personas que aportan sean los que luego puedan decidir dónde va el dinero. Y como tú comentabas antes, ese dinero al final se va a enviar de forma transparente, se va a saber a dónde llega, va a llegar íntegro, no va a haber ningún intermediario que se lleve una comisión de todo eso y bueno, no sé. Antes comentabas también, al principio, todos los problemas que hay en la democracia, que esto es una democracia, bueno, que tu padre decía que era el mejor de los sistemas, ¿no? O el menos malo el menos de malo los conocido. el menos malo conocido. Y tú, bueno, al conocer blockchain supongo que te has dado cuenta de que sí que hay cosas que serían mejorables. Bajo tu punto de vista, ¿qué mejoras podría traer blockchain a la democracia? ¿Cómo se implementarían y cuánto piensas que puede tardar esto en llegar? Muy buena pregunta. Bueno, ahí también tenemos que tener en cuenta el miedo del sector público a esto, ¿no? Que digo, realmente no deberían tener miedo porque realmente
ahora mismo no podemos vivir sin él, o sea, no podemos, no es algo que se pueda aplicar de hoy para mañana y que vayamos a hacerlo desaparecer. O sea, que hay muchos miedos que tiene el sector público que no tienen sentido. Y si tienen tanto miedo será por algo, ¿no? Porque por algo debe ser, ¿no? Y, y bueno, al final es el principio súper básico, ¿no? El como, supongamos, vivimos en una democracia representativa, ¿no? Si tú analizas el por qué, tú piensas, bueno, el origen de la democracia no fue así. La democracia real, la de Grecia, ¿no? Bueno, pues se votaba por sorteo, ¿no? Y era algo completamente para la época, ¿no? Para la época era algo muy novedoso y algo que era un sistema incorruptible de base, porque el que era ciudadano, un día después pasaba a ser dirigente y después pasaba a ser ciudadano otra vez. Y era aleatoriamente. Sí que pasaban unos test y unos test psicológicos y ciertos filtros, ¿no? Pero bueno, la idea de la democracia es que sea incorruptible. Que este sistema llegó a un punto donde ya no era más escalable, porque éramos mucha gente, muchas comunidades, esto no es escalable. Y ahora tenemos pues una democracia representativa, ¿no? Donde nosotros en vez de votar directamente la norma, votamos al representante que vota la norma, ¿no? Claro, esto está un poco obsoleto, ¿no? Porque realmente, ¿cuántos partidos cumplen el programa? Muy pocos, ¿no? O ninguno. No, Y yo ya no creo que solo ninguno. eso, ninguno. Y ya no solo eso, sino, ¿qué sentido tiene tener un programa? Vamos a partir desde, yo siempre suelo llevarme las cosas un poco a lo abstracto, ¿no? A el porqué de las cosas, ¿no? ¿Qué sentido tiene un programa electoral, ¿no? Es decir, estás intentando convencer a la gente de que eres tú y no otro. Pero bueno, eso está corrupto desde la base. Es decir, eso es marketing, eso se llama marketing. Aquí y en mi tierra y en todo el mundo. Sí, sí. Eso se llama marketing, ¿no? Tienen los partidos políticos, fíjate, tienen un logo, ¿no? Tienen un color, ¿no? Tienen una bandera, ¿no? Un eslogan. Un eslogan. Eso es lo mismo que, igual que el Corte Inglés, te quiero decir. O sea, te estoy convenciendo, ¿no? Te estoy vendiendo algo, ¿no? Al final, Antes el tenían consejo de marketing. administración, ¿vale? Como las empresas, pero ahora ya ni eso, tienen un jefe supremo. Es peor todavía, los partidos políticos. Perdona, Ignacio, se te cortó un poco. ¿Puedes repetir lo último? Ah, sí, perdona, no, que antes los partidos políticos funcionaban de cierta manera como una empresa, ¿no? Porque tenían como una especie de consejo de administración. Ahora ya han retirado el consejo de administración y directamente hay un líder supremo y es el que hace todas las listas electorales y a partir de ahí todos se deben a él. Entonces, cuando hay un congreso, todos aplauden, vamos, como si fuera eso Corea del Norte, o sea, es que da igual. Y tú presentas a un corrupto que ha estado condenado, que no sé, que ha estado en la cárcel, que se ha librado por enfermedad o lo que sea, pero que es un corrupto sentenciado y lo presentan ahí en el Congreso y toda la gente ahí aplaudiendo y o sea, no sé, es una locura esto de los partidos políticos, de verdad. Es una locura. Bueno, de hecho, claro, las generaciones jóvenes, yo sinceramente, yo no conozco, te podría decir, prácticamente a nadie que sea menor de 35 y que de alguna forma confíe en un partido o en una ideología o en votar. Me atrevería a decir que mucho más del 50% no vota directamente, ni se interesa, ni le importa, y cuando le preguntas su opinión, lo que te dicen es ¿para qué? Claro, claro. No. ¿Para qué? Si no vale para nada, si da igual lo que vote, van a hacer lo que les dé la gana. Sí, el voto sirve para, primero, para validar este sistema, ¿vale? O sea, cuando todos te dicen vota, 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 ¿vale? O sea, incluso en ocasiones, yo he escuchado en plena campaña electoral, no en la jornada de reflexión ni nada,
vota por correo. Y yo, no, o sea, vota por correo a mí, pero no, o sea, lo que quieren es el voto, o sea, que la gente vote, ¿vale? Porque eso ya les legitima el sistema. Claro, Eh, exacto. y luego ya, si me votas a mí, mejor, ¿vale? Pero en principio eso. Entonces, claro, con blockchain podríamos votar democracia directa, que se llama, podríamos votar leyes y demás, y Efectivamente. la gente dice, uy, qué fastidio, ¿no? O sea, pasas de votar cada 4 años, que en realidad estás entregando un cheque en blanco, por eso, o sea, ya ni programa. A ver, el programa político no lo vas a cumplir, entonces, para qué me lo voy a leer? O sea, me da igual. O sea, ya cuando la gente vota a alguien es por si le cae bien, o mal. Y luego, pues eso, pasar a votar directamente todas las leyes, presupuestos, investiduras y rollos de estos, pues ya sería votar prácticamente todas las semanas y la gente tampoco estaría dispuesta. Pero hay un concepto que se llama la democracia líquida, que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Un poquito lo mejor de cada cosa, Exacto. donde de una forma muy sencilla, pues se puede delegar el voto. Oye, no sé, yo sobre derecho no tengo ni idea, pues te delego el voto a ti y tú votas por mí. Y cuando venga algo de DAOs, pues me lo delegas a mí. No lo sé, un poco Sí, así, claro, ¿no? y luego también, Sí. claro, justo. Y luego también al tener, contemos con eso, ¿no? Con la descentralización, ¿no? Que eso al final te lo puedes imaginar como una red neuronal, ¿no? Que va de chiquitito a más grande, más grande, más grande, más grande, ¿no? Entonces tú al final puedes decidir exclusivamente sobre tu propia comunidad, empezando por tu casa, después por tu barrio, por tu calle, por tu barrio, por tu área, por tu ciudad. Es decir, que al final puedes votar exclusivamente sobre las cosas que realmente tienen un efecto directo sobre tu vida, ¿no? Y sobre la de tus familiares y amigos cercanos. Al final, todos esos votos chiquititos de comunidades chiquititas, al final toman de manera automática, ¿no? De alguna forma, una decisión mayor, ¿no? Ujú. Entonces, al final, es escalable, ¿no? Y no solamente puedes delegar el voto en alguien que sepa más, sino que al tenerlo todo informatizado y todo con tecnología, también podríamos eliminar, aunque ahí tiene algunos debates morales y éticos que habría que trabajar eh, filosóficamente y jurídicamente para poder implementarse, pero también eliminaríamos ese problema de no todo el mundo tiene la formación y la educación para votar sobre ciertos temas. Ujú. Entonces, al final, también se pueden construir, y esto ya es una idea que, ya te digo, para que se pueda aplicar hay que estudiar un montón, esos sistemas de reputación, ¿no? Ujú. Donde pues cada uno debe tener más porque tiene más conocimiento sobre un área y por tanto puede tener más capacidad de decisión, ¿no? Ujú. Y es así, ¿no? A lo mejor, pero no elegido, no que esa persona esté elegida por unos pocos, sino que en general todos sepamos que pues el mejor en este área de la ciudad es esta persona. Pues esta persona tiene una reputación en este área mayor, ¿no? Puede tener más Ujú. capacidad o más poder de decisión, ¿no? Es decir, Ujú. que viene a solucionar un poco, desde mi punto de vista, todos estos puntos. Sí, sí, yo creo que blockchain también recupera el concepto de gremio, ¿vale? De que, Exacto. bueno, la gente que tiene conocimientos sobre un área se junta y crea su propia DAO gremial y ahí se distribuye la reputación en función de lo que cada uno va haciendo poco a poco por ese gremio o por los objetivos de ese gremio. Con lo cual, al final, sí que se puede llegar a determinar qué personas tienen mayor reputación o mayores conocimientos o mayor destreza sobre un determinado tema. Yo creo bueno, poco a poco vamos viendo jolín, no hemos hablado de la justicia descentralizada, que tenemos un amigo común o un conocido común que tiene un proyecto de ellos, ¿vale? Que lo lleva
Tomás, ¿de acuerdo? Y tenemos órganos de gobierno, como pueden ser las DAO, tenemos un sistema financiero, todo lo demás. Adoptarlo el sistema por sí mismo va a ser muy complicado porque yo creo que no va a querer. Pero tenemos el ejemplo de Bitcoin, que Bitcoin poco a poco ha ido haciendo camino y ahora eh, resulta que los Estados Unidos lo quieren como reserva de valor e incluso pagar la deuda con Bitcoin, lo cual nos damos Ojo, cuenta de que, ojo. sí, sí, Hay que tener cuidado con esto también, ¿eh? sí, bueno, pero estamos llegando a unos niveles ya de introducción de Bitcoin en el sistema financiero que esto hace solo 5 años ni lo soñábamos, ¿no? Mm. Entonces, yo no sé si tú, ¿cómo ves que ya que la resistencia de las instituciones por adoptar esta tecnología porque, claro, les impide mangonear, les impide hacer sus corrupciones, ayudar a sus amigos, etcétera, etcétera. Como va a haber una resistencia, eso lo sabemos, yo creo que lo tenemos todos clarísimo, si por nuestra cuenta podemos ir haciendo camino, ir avanzando y cuando la sociedad se dé cuenta de que, bueno, hay una forma mejor de hacer las cosas, pues quizá ese nuevo modelo sustituya al actual de una forma prácticamente sistemática, porque no habrá, será incontestable. ¿Tú cómo lo ves ese proceso? ¿Crees que podría darse o no? Bueno, yo al final creo que, como todas las transiciones, al principio siempre es complicado y siempre es difícil. Y siempre te vas a enfrentar, como hemos hablado antes, a multas o a sanciones o a millones de trabas, ¿no? Y eso es inevitable. Es decir, es un proceso por el que hay que pasar para llegar a un punto, ¿no? Pero siento que ya está pasando, ¿no? Bueno, en las últimas elecciones no me quiero acordar el número bueno, el número de personas que ni siquiera se enteraron de que eran elecciones, ¿no? Aparte de que muchísimas personas no votaron, pero es que hay otro gran porcentaje que ni siquiera sabía que eran elecciones, ¿no? Sí, Es sí, decir, sí. eso ya está pasando, es decir, ya hay personas que no están colaborando con este sistema. Eso sin contar la cantidad de capital que hay en criptomonedas y que no está en exchanges. Es Ujú, decir, la cantidad de personas que tienen casi todo su patrimonio completamente al margen del sistema. ujú. Muchísimas, más de las que nos creemos, ¿eh? Sí, sí. Y muchas veces hay muchas personas que tienen miedo, ¿no? A decirlo o a decir, oye, pues la mayoría de mi patrimonio está en Bitcoin y está en una Ledger o está en Bueno, una y web. gente que a lo mejor declara que tiene criptomonedas, pero declara el 1% de lo que tiene. Claro, entonces al final ya está pasando, ¿no? De alguna forma. Es decir, ya está pasando que los primeros que estamos ahí nos vamos a comer todas las trabas, pues seguramente. Pero esos son los que facilitarán el camino para la transición y no hay otra, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, yo creo que ya vamos llegando un poquito al final. Entonces, nada, hemos tenido la oportunidad de explorar blockchain, ¿vale? Cómo puede cambiar todo esto, el mundo en el que vivimos. Y no sé si querrías añadir algo más sobre los temas que hemos comentado. Ah, bueno, simplemente decir lo primero que no tengamos miedo, ¿no? Que Ujú, yo siempre, a mí me llegan personas con proyectos súper dispares, ¿no? Como quiero hacer un metaverso y quiero eh, tokenizar no sé qué cosa y quiero cosas que así de primeras, muchas veces como asesores o consultores jurídicos y decir, a ver, ¿cómo hacemos esto? Muchas veces dices, a ver cómo estructuramos esto para que tenga sentido en el sistema en el que vivimos ahora mismo, ¿no? ujú, Pero yo siempre soy de la que dice, para adelante. O sea, nunca le voy a decir, esto no se puede hacer.
Esto se puede hacer porque lo estás haciendo. Entonces, simplemente ahora es buscar la manera que la hay de poder llevarlo a la práctica y de que pueda existir con reduciendo el número de trabas con las que te puedes encontrar, porque al final algunas te vas a encontrar, pero intentando reducir y paliar ese tipo de trabas, ¿no? Y bueno, si tengo que enviar algún mensaje es que la educación para mí es lo más importante para acelerar esta transición, es decir, educarnos en esta tecnología y que tanto el ciudadano como los desarrolladores también, los desarrolladores aprender a hacer esa experiencia de usuario que todo el mundo pueda utilizar, ¿no? Y para el ciudadano, pues que pierda el miedo. Si tengo que decir algo es eso. Sí, bueno, yo voy a hacer una reflexión que normalmente la hago cuando puedo, y es que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos una tecnología que permite que todo sea transparente, trazable y demás, ¿vale? Es la tecnología ideal para no tener absolutamente ninguna regulación, simplemente formación. O sea, aquí el lema de Bitcoin es no confíes, verifica. O sea, que todo es verificable, no tienes por qué hacer un acto de fe. Y yo creo que la regulación es cuando hay que hacer actos de fe. O sea, con lo cual aquí no debería hacer falta ninguna regulación. Pero como el regulador se quiere meter en todo, pues lo está regulando. Ese es mi punto de vista. No sé, ¿tú lo ves más o menos igual? Entiendo tu punto de vista a nivel de formación, ¿no? Es decir, si nos formamos todos en hacer las cosas bien y podemos verificar lo que se hace, ¿no? Y podemos seguir una trazabilidad de cada movimiento y tenemos también una identidad, ¿no? Una identidad que tampoco hemos hablado, abierto ese melón, ¿no? De las identidades descentralizadas, ¿no? Podemos tener una identidad también, ¿no? Que puede saber quién, cuándo, dónde y cómo. Entiendo el punto de que la regulación no se vea en este aspecto tan necesaria, aunque para mí es más oye, no hay regulación, porque al final cada uno, tanto entidad como individuo, va a mirar por sí mismo. Y si ese mirar por sí mismo tiene que pisar a otro o tiene que colapsar con los derechos de otra persona o entidad, pues a lo mejor lo va a hacer. Y a lo mejor al verificar y no tener un mecanismo preventivo, en este caso regulatorio, puede crear problemas posteriores que a lo mejor cuesta más trabajo de solucionar una vez que ya ha sucedido. Entonces, algún tipo de mecanismo preventivo debería haber, llámese regulación, llámese estándar internacional, llámese protocolo. Es decir, algún tipo de algo preventivo debe haber. Lo que yo cambiaría, honestamente, es la manera en la que se regula, el cómo se regula, el quién regula y el por qué regula. Es decir, más que decir lo eliminamos todo, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué, cómo y quién, ¿no? Es como, al final, si una mayoría con respecto a un tema concreto, con capacidad para decidir sobre ese tema, decide unas directrices de manera preventiva de pasos que hay que seguir para poder seguir un camino, y eso es verificable y es bueno, bien. Ahora, el cómo se está regulando a día de hoy y el de qué manera se está haciendo y quién está regulando y en interés de quién se está regulando. Creo que ahí es donde radica quizás el conflicto, ¿no? Muy bien. Rocío, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿En qué puede colaborar con tus proyectos o cómo puedes colaborar tú? Que ya lo has comentado un poco. Nada, eso, ¿cómo te puede encontrar la gente? Pues de momento las redes que más tengo en activo son LinkedIn y Instagram. Bueno, en ambas redes por el tema de la DANA hice una excepción en mi trabajo y abrí, digamos, la posibilidad de dar asesoramiento gratuito a empresas que se dediquen a la sostenibilidad y que estén enfocadas en el cambio climático. Con interés de ayudar en este tipo de situaciones, si me contactas por LinkedIn con mi nombre, Rocío González Pérez, o por Instagram, @superchiqui. Ahí pues puedes
pedir información o escribir por directo, y sí que estoy intentando ayudar a empresas del sector energético sobre todo, pero también a empresas que quieran descentralizarse. Y por lo que ha pasado estaba dando este tipo de asesoramiento. Luego tengo algunos otros proyectos y colaboro con otros despachos, ya si hay que llevar un proyecto más ya a trabajo de papel, ¿no? Y bueno, tengo equipos y trabajo con ellos, ¿no? Perfecto. Pues nada, Rocío, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por acompañarnos y nada, un saludo también a la audiencia y nada, Un enclavaros saludo. para la semana que viene, que tendremos otro programa también muy interesante, seguro, aunque el de hoy ha sido interesantísimo. Gracias, Rocío. Venga, Gracias a vosotros. hasta luego, bye.